Bueno, ya me informan de que se ha acabado el lag, ya habéis podido procesar un poco de información. Espero que hayáis apuntado las preguntas. Vale. Espera, que es que me escucho con eco, me alejo un poco. Vale, cosas que se pueden ajustar, volviendo a retomar el tema de las redirecciones. Aparte de redirecciones, se puede ajustar cualquier tipo de código de respuesta. ¿Qué quiere decir eso? No solo podemos hacer códigos de respuesta 301, que son las redirecciones permanentes de cara tanto al usuario como a los motores de búsqueda, redirección 302, que son redirecciones temporales, sino que podemos hacer a nuestra propia voluntad códigos de respuesta, por ejemplo, 404, que además en WordPress seguro que a muchos os ha pasado, que a lo mejor en WordPress os ha generado por defecto, por ejemplo, o el sitemap, que también hay códigos propios de WordPress para evitarlo, pero también os ha generado las páginas de autor, os ha generado una página de búsqueda, que no la tenéis enlazada desde ningún sitio, no obstante, esa página existe y está indexable. Entonces, una buena forma de evitar eso sería forzar desde el servidor que fuera un código de respuesta 404. ¿Por qué? Cuando se genera algo desde el servidor, se genera antes. ¿Qué quiere decir? Que cuando el usuario hace una consulta, cuando se procesa toda esa información, independientemente de que esa página exista en vuestro backend, cuando el usuario lo vaya a recibir, va a tener ese código de respuesta que el usuario va a ver como un código de aquí no hay nada en esta página, lógicamente se puede personalizar y sería lo óptimo, pero de cara a los motores de búsqueda, esa página la va a ignorar, es decir, ni la va a tener en cuenta cuando la rastree, ni la va a indexar. Simplemente, de hecho, si está indexada, la va a acabar desindexando. Esto nos puede ser útil para todas esas páginas que se nos generan muchas veces por medio de algún plugin, por medio de algún tema, que no tenemos ningún interés y queremos que dejen de existir. Otros tipos de códigos de respuesta que podemos hacer serían los códigos de respuesta de nivel 500, que serían esos códigos de respuesta que nos van a permitir decir que la página, por ejemplo, está en mantenimiento o que tienen un código, algún tipo de error desde el punto de vista del servidor. ¿Qué nos permite eso de cara a Google? Ahora vamos a ver todos esos códigos y lo vais a tener, no os preocupéis. Esos códigos nos permiten que cuando Google rastree esa página, en vez de desindexarla o en vez de procesar esa información nueva que hay, lo que va a ver es: vale, esta página está en mantenimiento, entonces va a bajar un poco el nivel de rastreo, que esto, aunque no sea del tema de servidores, os recomendaría también ajustarlo desde la Search Console, y a partir de ahí, entonces ya va a dejar de rastrearlo de continuo y tenéis unas semanas de margen para poder hacer los ajustes que tengáis. Esto a mí, por ejemplo, me ha pasado cuando he hecho migraciones y de pronto he convertido una página a otra, la he cambiado de URL y el equipo técnico no ha podido terminar a tiempo una versión de idioma que estaba implementada antes. Por ejemplo, si está el español y el inglés está migrando nuevo, pero tenían que salir la página ya, cosas que pasan normalmente con los clientes, pues podéis ajustar el código de respuesta a 500 y es como, vale, ahora mismo esta parte de la página, esta versión no existe, pero le voy a decir a Google que está en mantenimiento. Entonces no va a desindexarlo, no vamos a perder estas posiciones. Luego, otro tipo de ajustes, y perdonad que sé que son muchos, pero es que es mejor introduciroslo antes de explicaroslo con el código. Luego, otro tipo de ajustes que se pueden hacer, y es que existiendo servidores ya entenderéis por qué se utiliza muchísimo menos el robots.txt. Por ejemplo, el robots.txt os permite hacer un disallow, es decir, os permite evitar el rastreo de ciertos user agents. Para el que no sepa qué es un user agent, es básicamente el nombre que se le asigna a un robot o a un usuario cuando entra dentro de una página web. Por ejemplo, Google utiliza el user agent de Googlebot. Vale, pues con el robots.txt es básicamente un archivo de texto que indica que no deberías pasar por ahí, pero el user agent puede ignorarlo perfectamente. Desde el servidor nos permite que si detectamos ese nombre de user agent, ese usuario no pueda pasar. O sea que, a diferencia del robots.txt, nos permite que bots maliciosos no entren en nuestra página. También nos permite generar contraseñas extras desde el servidor y hacer, por ejemplo, redirecciones, que era lo que había contado, lo que quería contar antes del corte, que si, por ejemplo, tenemos URLs que están en mayúscula porque ha habido una mala optimización previa, o tenemos imágenes que se ha subido en nuestra web que tienen espacios, para el que no lo sepa, cuando subes una imagen con espacios o algún archivo con espacios, Google no procesa o no lee los espacios de una forma correcta. Para hacerlo de una forma correcta en una URL, los espacios deberían ser guiones. Entonces, bueno, desde el servidor podemos hacer redirecciones de todo este tipo de páginas y vamos a ir viendo cómo. Ahora, para hacerlo, lo que voy a hacer ahora va a ser emularle una página propia de WordPress y entonces vais a ver cómo se hacen todos estos ajustes. Voy a estar tocando unos códigos que además me los he preparado un poco para que luego, desde un enlace, que luego si queréis pongo ahí un QR o lo doy a vuestro acceso, podáis acceder a esos códigos y los podáis implementar y los podáis adaptar a vuestro propio proyecto. Entonces, bueno, voy a ello. ¿Me cambias a...? Uy. ¿Se escucha? Vale.
No solo desde el servidor se hacen errores. Bueno. Vale, yo voy a estar utilizando un programa que se llama Laragon. Ya que estoy haciendo todo esto, pues lo voy a introducir y tal. Este programa es totalmente gratuito y este sirve para generar un servidor propio, un servidor local. Quiere decir, no hace falta que contratemos un hosting para hacer una página de pruebas. Esto yo lo recomiendo, por ejemplo, si tenéis vuestra propia página de WordPress, para que os hagáis un duplicado aquí y os puede permitir hacer cualquier tipo de cambio, no solo hablo desde el servidor, sin que vuestra página real se rompa. Yo ahora voy a emularme un WordPress totalmente nuevo y de ese WordPress totalmente nuevo es desde donde voy a hacer esos códigos y esos cambios para que veáis cómo se hacen y cómo se aplican, ¿vale? Entonces, bueno, primero voy a iniciar el propio servidor. Vale. ¿Se me escucha? Sí. Perfecto. Bueno, en este caso, ya que he estado hablando de servidores, perdón, que lo he introducido así un poco de carrerilla, nosotros vamos a estar utilizando para el ejemplo de esto Apache. Apache, para el que le pueda sonar más, utiliza la extensión de un archivo que se llama htaccess para hacer estos cambios desde el servidor. Hay otros tipos de servidores, lo que pasa es que es verdad que Apache es prácticamente el más común y el que más se suele utilizar con WordPress, pero por ejemplo estaría el servidor de Nginx y el servidor de Azure. Si tenéis alguna duda, no os preocupéis que todos estos códigos se pueden transcribir a estos tipos de servidores, pero os voy a explicar lógicamente el más genérico. Bien, entonces yo primero me voy a crear un sitio web de WordPress rápido y lo voy a llamar WordCamp. Perdonad que esté haciéndolo aquí en directo, pero quería que vieseis que no tenía ni trampa ni cartón. Bueno. Vale, seguro que esta interfaz ya os va sonando a todos un poquito más. Entonces, esto es un paso que no hace falta que hagáis, pero lógicamente me lo estoy inventando para que simplemente veáis cómo se podría ajustar y cómo se podría hacer. Bueno, me instalé WordPress, ahora le cambiaré un poquito al español para que lo ajustéis y lo entendáis mejor. Vale, para editar el htaccess, ¿cómo se podría hacer? Se puede hacer instalando cualquier plugin que te permita editar el htaccess. Yo, de todas formas, por lo fuerte que es este tipo de extensión de archivo, os recomiendo siempre hacer todo tipo de pruebas antes en un entorno seguro porque os podía destruir la web. Y además os voy a poner el ejemplo. Primero, bueno, me voy a loguear y tal. Aquí veis que es un WordPress totalmente nuevo. Vale, el clásico y conocido WordPress. Podríamos buscar, si queréis, un plugin que es para modificar el htaccess. Que bueno, como no tengo internet, pues simplemente buscar htaccess y prácticamente los primeros plugins te permiten hacer este código. En este caso, yo lo que voy a hacer va a ser modificarlo directamente del archivo de la página. Esto lo podríais hacer descargando los archivos con un FTP o dentro del propio hosting muchas veces te permiten modificar los archivos. El htaccess está en la carpeta raíz de cualquier página web, de cualquier página web que utilice Apache, y básicamente la carpeta raíz es la carpeta inicial del proyecto, es decir, es la carpeta donde se encuentran todos los archivos de la página. En este caso, que yo a esto le he llamado WordCamp, tendría aquí. Tengo esta página aquí y mi htaccess está aquí. Probablemente todos los que tengáis un WordPress, sobre todo con Apache, tenéis este tipo de página. Vale, ¿por qué digo que el servidor es tan poderoso y hay que tener tanto cuidado? Si yo genero cualquier tipo de error en el archivo, es decir, esto es un código que me acabo de inventar, lógicamente no existe, ahora mismo... Sí, disculpa. Sí, vale. De todas formas, el código tampoco era muy legible. Aquí lo que podréis ver es que si me intento meter en la página, ahora que he roto el código, me va a generar... Esto no es el típico error 500 forzado que yo quería decir, ¿vale? Pero os puede destruir la página. Por eso hay que tener bastante cuidado de qué implementaciones hacemos. Y ahora voy a ir en orden de posibles códigos que os sean útiles.
Cabe decir que esto sirve para evitar, por ejemplo, aprovechando la ponencia que ha habido antes, para solucionar problemas de web que han sido hackeadas. Por ejemplo, si os han creado muchas páginas web en japonés, para hacer una búsqueda de todas las páginas que tengan caracteres japonesas y hacerles que sean un 404. Bien, en este caso lo que voy a hacer, esto es un código básico, que es comentarlo poniéndole una almohadilla delante. Si yo hago esto, al poner un comentario tú lo que evitas es que ese código se lea. Entonces se ignora. Al ignorarse, si yo ahora recargo la página, un segundo, perdón, que no le he dado a recargar. Ahora sí que va a funcionar. Vale, ¿qué códigos interesantes podemos ver? Vamos a empezar por los básicos y yo por eso me he montado aquí una chuleta. Que está aquí. Bien, en primer lugar, podemos hacer que una página le podemos forzar el HTTPS. El HTTPS... Ah, bueno, no me hace falta. Vale, perdonad que haga tantas introducciones y tantos cambios ahí de giro, pero quiero adaptarme un poquito a todos. De todas formas, si tenéis cualquier pregunta, al ser un taller, casi me da igual incluso que me interrumpáis, ¿vale? Porque sé que es código, sé que es denso y no quiero que os quedéis con preguntas en el tintero si tenéis algún tipo de duda. No sé si eso se puede hacer, supongo. Vale. El HTTPS es básicamente un protocolo de seguridad que permite que una web sea segura. El HTTP es el protocolo de transmitir archivos, básicamente el que se hizo originalmente para poder visitar páginas web, y se añade la S simplemente porque es un código, un cifrado más seguro. La cuestión es, por lo general, sobre todo si estáis trabajando en SEO, sería importante que trabajaseis con HTTPS. ¿Qué ocurre? Que es importante hacer una redirección. ¿Por qué? Porque si tenéis ambas versiones, y no tenéis además un canónicas correcto, pero aunque lo tengáis, podríais tener el riesgo de que os indexen páginas que están en un protocolo no seguro. Y al final os estáis canibalizando a vosotros mismos, es decir, estáis compitiendo contra vosotros mismos. Entonces, yo ahora mismo, que no tengo nada en el código, veis que aquí tengo, este no es seguro, pero yo tengo el SSL instalado en mi servidor de prueba. Entonces, si yo pongo la S, me va a estar funcionando también. Ahora mismo ahí no lo veréis mucho, pero ahora me sale el candadito. Y antes no me salía el candadito, me salía un no es seguro. Sé que tenéis que esforzar mucho la vista, lo siento, pero es que es verdad que no sé agrandar esa parte. Vale, ¿qué podríamos hacer para evitar eso o para hacer la contra? Bien, lo que podríamos es, os voy a dejar, tengo aquí básicamente este archivo que lo vais a tener a vuestra disposición, ¿vale? Y lo tengo aquí con vuestras chuletitas y de hecho aquí tengo un readme con la bibliografía para que vosotros podáis tener acceso a todo esto. Os lo pasaré al final. En GitHub. Bueno, de hecho más que al final, si queréis tenerla ahora por seguir una guía y a lo mejor ver el código más a mano. Espérate, creo que te lo tengo que decir con el móvil por cuestión de lo de la internet. Vale, sería buscar GitHub. Os lo escribo ahora aquí en grande. Disculpad. Vale, es... Jolín. Organizaciones... WordCamp tiene que estar aquí. Bueno, al final sí que me va a convenir en internet. Sí, porque me va a ser más fácil que dictaroslo con el móvil. Disculpa la interrupción. Esa. Y esto es como está, la primera mayúscula. Vale. Vale, así lo vais a tener más sencillo. Vale, vale. La doble autentificación.
Vale, si queréis, lo que puedo hacer es, no sé si poneros en grande el enlace o poneros un QR. Vamos a ver si os funciona. No, coño. ¿Alguno confirma? Vale, en cualquier caso, de todas formas, os voy a dejar el enlace al final del taller, pero os va a permitir seguir un poquito más la estructura y tener los códigos también a mano para que lo que vosotros necesitéis. Si alguno se ha quedado sin el QR, que me lo diga y vuelvo a la pestaña. Vale, ¿qué nos permite este código? Este código nos permitiría generar una redirección que lo que hace básicamente que si no está el HTTPS, si está solo el HTTP, nos redirecciona a la versión con HTTP. Entonces, yo ahora, si lógicamente tendría que poner la página en la que estoy, cuál es mi página, en mi caso WordCamp.test. A ver. Si yo ahora guardo, cuando intenta acceder y cuando se hacen cosas con el servidor, os recomiendo siempre probarlo en modo oculto, porque si no tenéis el riesgo de estar utilizando el caché y básicamente al utilizar el caché puede ser que haya una redirección que tenéis antes, que ahora ya no, y que no os deis cuenta que ya no está redireccionado. Vale, lo voy a probar en modo oculto y voy a probar la versión que está aquí sin HTTP. Me debería salir que no está seguro. Y acabo de hacer un too many redirects, por lo cual la acabo de liar. Uy, perdón. WordCamp.test. Bueno, fallido el... claro. Porque le he dado a redireccionar el HTTP sin la S, le he dado a redireccionar al HTTP sin la S, por lo cual está redirigiendo en bucle. Ahora sí que podemos hacer el cambio. Si yo ahora lo hago con el HTTP sin la S, al darle a Enter, me va a redireccionar automáticamente, y ahora sí que no me debería fallar, a la versión con la S. Vale, ahora está en modo seguro. Esto nos va a garantizar siempre esta redirección. Si quisiéramos hacer lo opuesto, aquí tenemos la versión opuesta. Imaginaos que ya, no lo recomiendo, pero que se ha dejado de utilizar el SSL, ha caducado, ya no se va a instalar más, se tendría que hacer la redirección contraria. Lo mismo ocurre, y no voy a repetir el código para no hacer repetitivo el taller, lo mismo ocurre con la www y la no www. Tenemos mucho riesgo de si tenemos una versión, es decir, cuando tenemos una versión con www es básicamente un subdominio que tenemos automáticos cuando nosotros contratamos un dominio. La mayor parte de hosting te dan las dos versiones y tú, lógicamente, eliges la que quieras para ponerlo dentro de la página web. Esto no nos garantiza que tengamos una redirección a la versión que nosotros queremos correcta. Cuando no tenemos una redirección a la versión correcta de nuestra página web, es recomendable, si lo tenemos con www, hacer que la versión sin www redirija a la versión con www. Perdona que suene un poco repetitivo, pero es que es así. O viceversa, si no tenemos esa versión de www, que nos la envíe. Y lo mismo ocurre con lo del slash al final. Aunque lo del slash al final en WordPress tiene truco. ¿Qué quiere decir eso? Si yo ahora mismo genero páginas en WordPress, WordPress por defecto me va a hacer que yo tenga slash al final. Esto no hace que sea obligatorio, me explico. Bueno, por defecto. Por lo general, la configuración más habitual es que tú cuando generas, y lo voy a poner aquí en... Uy, a lo mejor debería cambiarlo al español para... Al revés, aquí atrás. Vale, lo voy a poner aquí. Vale, ahora sí que lo podéis leer mejor. Vale, nosotros en la versión de enlaces permanentes, normalmente una estructura que se suele poner, ya sea la que sea, da igual, aquí cada uno tiene la suya propia,
pero una bastante habitual es decir, mira, quiero que me pongas el post name y la barra al final. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo genere cualquier tipo de página, es decir, la que sea, que aquí ya hay un ejemplo, pero, perdona, que es lo que tiene el haberlo creado nuevo, nueva página. Si yo le doy a publicar, vemos que me sale un slash al final. El slash es la barrita esta que aparece aquí al final del todo. Si yo la borro, WordPress me lo va a redirigir en este caso por defecto. Pero hay una cosa que sí que es verdad que WordPress debería mejorar, supongo que lo hará en el futuro, que es que si, y espero no quedar mal y que no lo haya mejorado ahora, pero si nosotros le quitamos la barra de final porque no queremos que nuestra página tenga barra al final o porque nos toque trabajar, si estamos trabajando en alguna agencia o algo, con alguna empresa que no tenga esa barrita al final, nos puede ocurrir que cuando nosotros nos metamos en sample page o en la página de ejemplo, no tenga esa barrita al final y que cuando le pongamos la barra, bueno, mira, en este caso hace la redirección, así que esta redirección, en el caso de WordPress, la obviamos. Perdona por esa desactualización. Vale, ahora vamos con aspectos bastante más interesantes, que sería, por ejemplo, la utilización del XRobotTags. El XRobotTags nos permite modificar las metaetiquetas de cualquier página desde el servidor. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros puede ser que subamos cualquier imagen. Voy a inventar, por ejemplo, voy a subir una imagen del WordCamp. La guardo. Y, bueno, vamos a subir la imagen y ahora veréis lo que puede ocurrir. No, perdón. Vale, es lo que tiene tener un WordPress totalmente de cero. Vale, vamos a subir aquí a Drupal el Guapu. Y si nosotros vamos a ver la página, si nosotros vamos a ver la URL, esta imagen sería indexable. Pero, quito esto. Vale, esta imagen sería totalmente indexable y esto, pues bueno, nos puede beneficiar o nos puede perjudicar. Pero tened en cuenta que no solo las imágenes son indexables, también los PDFs son indexables. Quiero decir una cosa, y esto que quede claro, cuando nosotros hacemos un ajuste, por ejemplo, con el robot.txt y impedimos que se rastre la página, no estamos impidiendo el enlazado. De hecho, por ejemplo, yo me pongo a mirar la página, fijaos, tengo aquí esto, de Tejados Pozuelo, y cuando nosotros nos ponemos a buscar una página web y, a ver si esto me hace... Perdona, no me va el ratón. ¿Qué pasa? ¿Sabes lo que hago aquí? Vale, cuando nosotros nos ponemos a buscar en una de estas páginas, que creo que habrá pasado de posición segunda, y es lógico, cuando nos encontramos un resultado así, que dice, lo voy a poner un poco de zoom, bueno, disculpad. Bueno, esto que vemos aquí que pone, no hay información disponible sobre esa página, no sé si lo estáis viendo, ahí un poco en chiquitito, el tercer resultado, ahora sí que lo vemos en grande. Esto suele ocurrir porque esta página Google la ha considerado importante, la ha considerado interesante, aunque dentro de esta página web, sí, es lo que tiene poner el zoom al 300. Aunque dentro de esta página web hayan puesto un user agent disallow a todo. Quiere decir, esta página en teoría no es rastreable y probablemente el que haya hecho esta página ha dicho, pues ya no se indexa en Google, ya no hay ningún problema, pero estamos impidiendo el rastreo. Ahora, como haya enlaces, como haya algún tipo de interés, Google, al no ver la página, no dice no lo voy a indexar. Si tiene interés para el usuario, la va a indexar. Esto también nos puede pasar con PDFs. De hecho, esto suele pasar bastante en las páginas de empresas gubernamentales, de empresas estatales, donde a lo mejor hay PDFs con información confidencial, información privada, que pueden querer tenerla en su WordPress y no quieran indexarlo. ¿Cómo podemos evitar, por ejemplo, que una imagen, que un PDF sea indexable? Bien, en este caso, por ejemplo, tenemos estos códigos.
Estos códigos, por ejemplo, esto es un condicional que te dice si la URL de la carpeta contenedora es de esto de aquí, le voy a decir el xRobotTags, es decir, estoy añadiendo en el header es básicamente todo el encabezado de toda la información que se transmite desde el servidor, y le estoy diciendo que le estoy asignando un xRobotTags, que eso es como un reemplazo de lo que hay en las metaetiquetas. Y en las metaetiquetas de Robots en concreto se encuentra, por ejemplo, la posibilidad de poner noindex. ¿Qué nos vamos a encontrar? Y ahora os voy a enseñar cómo aparece. Y esto, por ejemplo, si rastreáis con herramientas como Screaming Frog y tal, os va a salir como que es una página no indexable. Si yo, por ejemplo, digo, vale, la URL de la imagen es esta, pertenece a esta carpeta de aquí. Se puede hacer también con URLs en concreto, pero normalmente es más interesante hacerlo con directorios. Vale, yo puedo decir toda esta URL de aquí y puedo hacer que nada de esto de aquí sea indexable. ¿Cómo lo vais a comprobar? Vale, esto lo vais a comprobar con la consola. Y ahora os explico un poco cómo funcionarlo con la consola. Cuando nosotros abrimos haciendo Control+C o Control+I, o el que no le guste mucho los atajos de teclado, clic izquierdo, inspeccionar, nosotros podemos dar la red, darle a F5. Bueno, en este caso no me va muy bien en esto. Recargo. Y aquí nos sale la información de la imagen. Y le podemos dar encabezados. Y aquí me sale el xRobotTags no index. A ver si... Vale. Esto de aquí, ese codiguito de aquí, impide que una página se indexe. Y esto nos permite hacerlo en bulk. De hecho, si queréis hacer que toda la página no sea indexable, en el caso de WordPress es verdad que hay opciones más rápidas, pero incluso si estáis trabajando alguna vez con alguna página que esté a código desde cero y tal, y estáis tocando el HTTP, podéis evitar el indexado de absolutamente toda la web simplemente poniendo esta etiqueta y que la web siga siendo funcional. La web, como podéis comprobar, funciona perfectamente. Vale, ¿qué otros códigos pueden ser interesantes? Aquí, básicamente, si queréis ir añadiendo más opciones, después del if, vais a ir añadiendo el resto de códigos de carpetas que no se os interesa que os indexen. Como podéis ver, puedes poner noindex, puedes poner noindex no follow, podrías poner un noarchive, que es para que no se archiven las páginas en el caché. Por ejemplo, esta etiqueta la utilizan mucho los medios de noticias. Los medios de noticias que utilizan, por ejemplo, códigos de acceso de suscripción para poder acceder a un contenido, no les interesa que Google caché esa información. ¿Por qué? Porque de cara a Google necesitan que esas páginas sean rastreables e indexables si las quieren posicionar. Entonces, digamos que de cara a Google se permite leer todo ese contenido y el usuario tiene que pagar para ver ese contenido. Pero claro, si alguien lo ve de cómo lo ha visto Google almacenado en caché, podría ver ese contenido sin pagar. Por lo cual, una opción es ponerle el no archive, que es básicamente no guardes en caché, en el servidor. Toda esta información, todo esto, si tenéis cualquier duda lo podemos ver, se puede hacer por medio del servidor. Vale, ¿qué cosas más interesantes se pueden hacer? Bloquear por medio de User Agent. Bloquear por medio de User Agent es lo mismo que estaba explicando con el robot, pero generando un código de respuesta. Es decir, yo puedo hacer que para Google tengamos un código de respuesta, básicamente el que queramos. Vamos a ir copiando esto y vais a ver qué es lo que ocurre. Vale, he copiado este código y lo he pegado aquí. Y si yo ahora mismo recargo esta página me va a funcionar bien porque no soy Google. Vale, ¿qué ocurriría si fuese Google? Lo voy a probar en modo oculto. Y de hecho, esto también lo he visto cuando he editado páginas. Lo he llegado a ver... Uy. Se está cayendo. Esto lo he llegado a ver en páginas que han llegado a hacer o la han atacado o la han hackeado y entonces le han hecho esto, incluso lo he llegado a ver en cloaking. ¿Qué quiere decir eso? He llegado a ver en páginas donde se le muestra contenido distinto a Google que el que se le muestra al resto de usuarios. Yo soy un usuario normal y estoy viendo esta página. Si yo ahora mismo le digo al ordenador y yo me hago pasar por Google, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Se abre la consola, como he dicho antes, con Control+C y cuando le damos a red, aquí en la pestañita de arriba,
tenemos una opción que es condiciones de red. Aquí estoy utilizando mi user agent, que es lo que he explicado al principio de la ponencia, que es como mi identificador, que sería Mozilla, compatible, tal. Bueno, en este caso, yo puedo decir que soy Googlebot. Vale, Googlebot es el user agent que utiliza el propio motor de búsqueda de Google. Si yo recargo la página después de haber puesto ese código, solo para Googlebot, bueno, da igual, esto también funciona, se me fastidiaría la página. No, perdón. Aquí, que es donde lo tengo. Vale, lo tengo prohibido el acceso. Esto también nos puede valer, lógicamente, no para obligarle a Google a no entrar, sino que esto es un método realmente efectivo, y no el del robots, para evitar que user agent se nos cuelen y nos rastreen. Por ejemplo, si nosotros detectamos por medio de logs que nos están haciendo ataques de fuerza bruta para fastidiarnos la contraseña, o que nos están haciendo ataques de DOS, para el que no lo sepa, ataques de DOS es básicamente una forma de ataque de muchas personas entran para entrar dentro de tu página web, te saturan el servidor y te impiden que el resto de gente en el servidor porque está saturado, porque tiene mucha más gente de la que el servidor es capaz de soportar. Si nosotros evitamos el acceso por IP, por user agent, por cualquiera de los códigos que el patrón que detectemos, hacemos que ese usuario no pueda entrar más dentro de nuestra web. Es una forma de banear, de prohibir. Vale. Como os digo, si alguna vez os interesa algún código pero no queréis aplicarlo, simplemente le podéis poner la almohadilla delante y entonces este código ya no funcionará. Si quieres prohibir parámetros de búsqueda en concreto. Muy buena pregunta. Esto vamos a verlo ahora porque vamos a poder redireccionar unos parámetros en concreto. Es decir, cuando, por ejemplo, nos vienen desde Google Ads o que nos vengan de algún parámetro en particular, porque esto es una cosa que se hace bastante, vamos a aprender a generar un código de respuesta para... Perdona, es que eso lo vamos a ver justo ahora. Y entonces, todos esos parámetros que veamos, para el que no sepa lo que es un parámetro, es básicamente en una URL todo lo que va después de una interrogación, que además en todas las webs, por lo general, puedes poner cualquier tipo de parámetro y la web va a funcionar. Lo que podemos hacer es redireccionar por parámetros. Redireccionar, recordad que no siempre es para poner un código de respuesta 300. Podemos poner un código de respuesta 403, podemos poner un código de respuesta el que nosotros queramos. Ahora veremos varias aplicaciones útiles para esto, porque además con los QRs es bastante interesante. Vale, ¿qué otras cosas nos puede servir? Esta es un poquito más compleja y la voy a dejar para el final, dependiendo del tiempo que tengamos. De todas formas, aquí está el código, bueno, eso como queráis, ¿vale? Pero que esto básicamente nos permite hacer que un usuario no pueda entrar en nuestra web a menos que ponga un usuario y una contraseña. ¿Esto qué nos puede permitir? Pues, por ejemplo, decir que si alguien no entra al VP admin, bueno, pues que en el VP admin tenga una doble identificación. Os pongo un ejemplo. Yo esto lo tengo dentro de mi página web, que yo tengo una versión de test, y en esta página web, si tú no pones el usuario y la contraseña, te genera un código de respuesta 401, porque no estás autorizado. ¿Esto qué permite? Que, por ejemplo, Google no pueda rastrear ni indexar la página, pero que yo pueda auditar mi página y que sea exactamente igual y esté exactamente igual que la página en producción, es decir, que la página que utilizo para mis clientes. Por lo cual, como son las mismas condiciones de servidor, siempre van a estar igual y todos los cambios los puedo aplicar ahí. Eso, según el tiempo que vayamos, porque esto toma un poquito más de tiempo, lo podemos ver. Luego, otro tema es los códigos de respuesta personalizados. Si ponemos error document y el código de respuesta que nosotros queramos, podemos generar dentro de esas comillas el código de respuesta HTML que nosotros queramos. Yo, por ejemplo, puedo hacer que el código de respuesta que yo quiera, y esto lo vamos a ver ahora, esté totalmente personalizado. Lo voy a hacer aquí y ahora cuando vayamos a las redirecciones lo vamos a ver más interesante. Y justo aquí está lo de parámetros, pero si me permites hacer una pequeña introducción antes, voy a enseñar primero a hacer las redirecciones. Para las redirecciones yo creé una herramienta que es gratuita, es bastante fácil de utilizar en comparación y así no tenéis que pensar o que saber el código de memoria, que esta herramienta está en mi página web, en recursos, redirecciones, luego os paso la URL de mi página web si alguno la quiere, le interesa, y aquí nos podemos generar cualquier código de respuesta. ¿Qué hace esto? Nos permite que podamos redireccionar a cualquier página que nosotros queramos. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Yo voy a poner WordCamp.test, ¿vale? Y voy a hacer que se redireccione WordCamp.test /2023, aunque la página no exista,
Da igual que la página exista, que no exista. Esto sobre todo nos permite para cuando se nos han generado páginas malintencionadas, para cualquier tipo de cosa del estilo. Yo en este caso voy a hacer que, por ejemplo, se direccione a WordCamp 2024. Perdón. No sé si se va a ver la URL ahora lo suficientemente bien, pero si yo hago una redirección de página a página, me genera automáticamente este código de respuesta. Vale, que sepáis que, como he dicho antes, hay caracteres especiales y cuestiones que en las redirecciones que tenemos que tener en cuenta. En la herramienta yo lo he tenido considerado. Si nosotros ponemos tildes, aquí se va a poner automáticamente cómo se pone con las tildes. Las tildes se hacen exactamente tal cual. ¿Por qué estoy diciendo que se hacen exactamente tal cual? Porque si yo hago esto, esta es una página de respuesta 404, cuando yo copie una URL con tilde, vais a ver que cuando lo pego aquí, y lo voy a poner más grande, me está copiando unos caracteres raros. No es una tilde. ¿Esto por qué es? Porque los robots a nivel de servidor y tal no entienden las tildes como tildes. Son un código de caracteres ASCII que no son exactamente tal cual. Para la redirección tenemos que poner una tilde tal cual es una tilde. ¿Qué otra cosa he solucionado? Por ejemplo, si nosotros ponemos un imagen con espacio, el código de respuesta, es decir, la redirección, no es espacio tal cual, sino que tendría que ser una barrita S. Todo esto lo hace totalmente automático. Vale, si yo hago esta redirección y la copio, ahora lo vais a ver. Normalmente las redirecciones os recomiendo ponerlas abajo, ¿vale? Entonces, bueno, para no hacer la liada, la voy a poner abajo del documento. Y si yo ahora, va a ser bastante sutil porque no sé si se verá la URL, pero si yo ahora pongo página 2023, aunque no exista, eso es independiente, que exista en el WordPress o que no exista, porque esto se está generando desde el servidor. El servidor siempre es lo más fuerte. Si yo pongo 2023, vale, pues no me está generando la redirección. ¿Sabéis por qué no me está generando la redirección? Porque antes he dicho que sean sin slash al final. Entonces yo tengo que quitarle el slash al final. Ahora sí que me genera un código de respuesta a la página 2024. Es decir, porque he generado esa redirección. Perdonad que se me haya olvidado la barra, que había dicho que este WordPress no va a tener barra al final. Esas son cosas que hay que tener en cuenta. ¿Y qué nos permite esto? Además, nos permite que si yo, por ejemplo, tengo esto, y voy a poner un ejemplo con otra página que ya exista, no solo nos permite hacer códigos de respuesta de 300. Perdón. Sino que nos permite, y esto porque no estoy metido dentro del WordPress, sino que nos permite generar cualquier tipo de código de respuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo hacer que una página en particular, y ya meterme en esta nueva página, yo puedo hacer que esta, perdón, copio aquí, lo puedo pegar aquí, esto lo estoy diciendo para que no tengáis que generar vosotros el código. Puedo hacer que esto, si no pongo la página hacia donde va redireccionada, yo puedo inventarme el código de respuesta que yo quiera y te lo va a forzar. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo hacer que, por ejemplo, esta página sea un error 503. De esta forma, esta nueva página es un servicio que no está disponible ahora mismo. Aunque la página exista, aunque la tengamos en WordPress, aunque la podamos editar, desde el punto de vista del usuario, cuando vaya a entrar, esta página no va a existir. Esto también puede ser útil, por ejemplo, cuando se nos generan las páginas de autor, cuando se nos generan, por ejemplo, WordPress siempre por defecto te pone un sitemap propio, que es el wp-sitemap.xml. Vaya, claro, no lo he puesto bien. Vale. Y además nos está haciendo, por ejemplo, un sitemap con los usuarios, nos está generando el port page. A mí, por ejemplo, a lo mejor no me interesa esta página de Autor Carlos que existe. ¿Vale? ¿Cómo podría hacerlo para que deje de existir? Pues bastante sencillo. Yo puedo hacer esta página, lo copio, y el código de respuesta que hace que una página no exista,
Uy, la que he liado. Es el 404. Vale, este código sí que hay que aprendérselo de memoria. Supongo que este es el que más habéis trabajado, que el 404 es el not found. Entonces, si yo genero este código de respuesta 404, y es una página que me da mucha rabia, es una página que está indexada, si yo ahora actualizo la página, esta página no existe, está not found. Vale, esto es una forma de cargarnos y evitarnos páginas que existan. Ahora, ¿qué cuestión hay? Que es una pregunta que ha hecho bastante interesante. Si nosotros tenemos parámetros. Si nosotros tenemos parámetros es un tema un poquito más peliagudo, porque si yo aquí pongo la palabra parámetro y, por ejemplo, voy a mi herramienta de generador de redirecciones y tal, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque los parámetros se toman de una forma distinta. Pero eso no quita que desde el servidor no podamos redirigir parámetros. Además, esto está bastante interesante, no solo para, por ejemplo, prohibir que nos vengan de anuncios o redireccionar a los que nos vengan de un anuncio en particular, sino, por ejemplo, a mí hay una aplicación que me gusta bastante, que es la de los códigos QR. ¿Qué pasa con un código QR? Un código QR es una URL que está física. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, nosotros tenemos un producto, tenemos algún artículo o algo por medio de un código QR, por ejemplo, el de la propia WordCamp, y a lo mejor se llama WordCamp 2023, y a lo mejor luego hay una 2024 tal, ¿qué ocurre con eso? Que si lo tenemos puesto, ese artículo tal cual, y el código QR va para allá, el problema es que estamos condenados a, si queremos redireccionar eso, a redireccionar el artículo entero o a redireccionar el producto. A lo mejor, por ejemplo, tenemos un producto que está en una caja o un evento que esa página sigue funcional, se sigue utilizando, pero tenemos un producto más actualizado. Vale, ¿qué os recomiendo yo en esos casos? Siempre que pongáis un código QR, os recomiendo ponerle un parámetro. ¿Por qué? De esta forma tenemos un dominio absoluto de a dónde redireccionamos esa URL que tiene el parámetro, pero no tenemos por qué sacrificar la URL que tenemos anterior. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos que redireccionar el artículo antiguo, porque a lo mejor no está descatalogado del todo, pero queremos que si ahora miran la información, queremos que miran la información nueva. Vale. Entonces, esto se hace de una forma un poquito más peculiar. ¿Cómo se hace? Aquí, por ejemplo, vale, aquí están los parámetros. Se hace con un rewrite. ¿Por qué? Esto tiene una explicación un poco más compleja. El redirect match es para redirecciones más simples, lo que serían de URLs tal cual, pero no es suficientemente potente para lo de los parámetros. Si lo hacemos con redirect match, lo que hacemos es, mira, aquí ponemos lo que sería la URL en sí. Por ejemplo, podemos poner la URL nueva, me voy a inventar una URL nueva, que se llame, mira, Carlos, no me voy a curar mucho. Y me voy a inventar un parámetro que se llama WordCamp. Y aquí, por ejemplo, digo, pues no, quiero que ahora esto lo redirijas a WordCamp 2024. Y aquí puedo generar el código de respuesta que yo quiero. Aquí en el R es donde podríamos poner un 302, un 301. Esto va a nuestro gusto. Vale, ¿qué he hecho yo aquí con esto? Y voy a crear la página de WordCamp para que veáis, es decir, la página de Carlos, perdón, para que veáis cómo funciona la redirección, que sea un poco más visible, ¿vale? Yo ahora mismo genero una página nueva que se llame Carlos, perdona, es que mi nombre es lo que se me ha ocurrido. Vale. Va a tener la URL de Carlos. Y si yo me meto en la URL de Carlos, va a funcionar tal cual. Vale, está funcionando bien y no hay ningún tipo de problema. Ahora, si yo la URL de Carlos, y aquí me ha vuelto a pasar lo de antes, que le he puesto la barrita al final, si yo aquí pongo cualquier parámetro, no pasa nada. Normalmente cuando pones un parámetro, a menos que tú lo hayas especificado dentro de la página web, va a ser exactamente igual la página. De hecho, por eso es tan importante el tema de las canonical. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo un código QR, que es Carlos, y le he puesto el interrogante de WordCamp, ¿por qué he generado un código QR, por ejemplo? Imaginaos que para esta ponencia, pero no quiero quitar ese GitHub por si alguna vez habéis asistido a esa ponencia, pero para el año siguiente he querido cambiar de contenido, he querido cambiar de cosas. Bueno, pues si yo pusiera el código QR con este parámetro en concreto, me va a generar un código de respuesta hacia aquí que pone WordCamp 2024. De esta forma podemos redireccionar parámetros, podemos hacer que un parámetro desaparezca por completo. Es decir, yo, por ejemplo, podría poner aquí ninguna URL, podría hacer simplemente el query string y hacer que el parámetro sea un código de respuesta 404. Entonces, si yo pongo aquí 404, esa página que tenga esos parámetros
me desaparecen. Por ejemplo, hay veces que se ven ataques masivos donde ponen contenidos, es decir, donde te ponen enlazados con parámetros violentos, todo este tipo de cosas. Por ejemplo, parámetros de temas de apuestas, de temas de mayores de 18, que está complicado para Google, porque a lo mejor ven una vulnerabilidad en una página que no tiene bien asignada la canonical y consiguen que esas URLs se enlacen y se indexen por ese contenido de mayores de 18, de apuestas, que al final acaba siendo perjudicial para esa página. Quiere decir, es un ataque de SEO negativo. Eso se ha producido porque es verdad que no ha habido una prevención con los canonical, pero la forma de solucionarlo sería forzar que todas esas... Es decir, o que se tenga canonical o que cuando se tenga esos parámetros en particular, ya que se han indexado, sean 404. En plan de, no, mira, esto no existe y no tengo nada que ver con ello. Espero que haya resuelto la duda del parámetro. Si tienes alguna duda con eso. Vale, otro tema, por ejemplo, sería la cuestión de redireccionar tildes, que esto también he llegado a ver en páginas web que tienen tildes y son en particular. ¿Qué quiere decir con redireccionar tildes en general? Aquí no estoy hablando de lo que había enseñado antes, de tengo una URL con tilde. Imaginaos que se ha estado gestionando durante muchísimo tiempo una página sin tener muy en cuenta el SEO y todas las imágenes, todas las páginas le han puesto tildes porque es verdad que la forma correcta de escribir es con tildes, se recomienda poner los títulos, los H1, todo con tildes, pero las URLs no. No porque no nos guste la ortografía, sino porque a nivel de URL no se entiende bien o no se entiende de una forma correcta la tilde. Aunque Google haya dicho varias veces que lo entiende y que lo procesa bien, la realidad es bastante distinta de lo que ocurre. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Por ejemplo, aquí tenemos un código de respuesta que nos permite generar una redirección a, si yo, por ejemplo, tengo una página con muchas tildes, y yo pongo aquí, por ejemplo, WordCamp con tilde, me va a redireccionar a la página sin tilde, es decir, al WordCamp sin tilde. Esto sería hacer una redirección en masa de todas las que tengan A con tilde, de todas las que tengan B con tilde, de todas las que tengan C con tilde, es decir, con todas las vocales con tilde, lógicamente. Vale, ¿qué más cosas se pueden ver con WordPress? Hay veces que me he encontrado páginas dentro del propio WordPress y tal, que a lo mejor alguien ha dicho, mira, Carlos, es que yo me he creado una página, que esta página, por ejemplo, se llama, no sé, landing. Perdón, esto es un fichero, quiero crear un directorio, ¿vale? Imaginaos que yo creo un directorio, una carpeta que se llama landing, me lo estoy inventando, ¿no? Y dentro de esa carpeta landing tienen varios ficheros. Le voy a poner un archivo TXT para no alargar la clase, pero imaginaos que estos son PDFs y que tienen un montón de archivos que están siempre ahí puestos. Vale, ¿qué ocurre? Que si yo ahora mismo intento crear una página que se llame landing, puede haber un problema. Sobre todo, y ahora sí que lo voy a hacer con la configuración que suele haber por defecto, sobre todo si tenemos el ajuste de enlace permanente que va con slash al final. De todas formas, suele dar el fallo igualmente. Si yo ahora mismo creo una página que se llame landing, me genera este problema. No me está generando una página total de WordPress, me está llevando al directorio donde tengo todos los archivos. Vale, esto es un problema y más si aún así en esa empresa se empeñan en tener los archivos en esa carpeta, pero queremos crear una página que se haga así. ¿Cómo se puede solucionar esto? Es decir, todo siempre al final tiene una solución. En este caso también os he creado el código para que podáis ajustarlo y perdonad que esto vaya así básicamente de código, pero es que os quería dar un taller un poquito práctico de cómo se solucionan todo este tipo de cuestiones. Vale. Aquí os he puesto con un condicional de 1, pero que valdría básicamente cualquier página. Y ahora lo explico un poquito mejor. Vale. Aquí básicamente lo que estamos haciendo es búscame todas las páginas que se llamen de esta forma o de esta forma. Es decir, si vosotros queréis ir añadiendo más archivos, es decir, más directorios, tendréis que poner un OR y entonces aquí crear otro. En este caso solo vamos a hacerlo con uno, pero bueno, os estoy poniendo el ejemplo por si lo queréis hacer con varios. Lo que tiene que trabajar con ratón. Vale, y entonces acabaría así el código. En el caso de solo uno, pues lógicamente no ponemos el OR, que el OR en inglés es O. Entonces, bueno, básicamente para entenderlo así fácil, si yo ahora mismo pongo que esta URL que se llama landing, se me va a solucionar el problema. A ver, que le cargo. Y entonces ya tenemos la posibilidad de tener nuestra página landing
con nuestro directorio con todos sus archivos dentro. Y bueno, no sé si os estoy viendo ahí algunos las caras, no sé si a lo mejor hablar de la contraseña es demasiado ya ida de olla, pero bueno, básicamente estos serían códigos que nos pueden ayudar tanto a SEO como a generar una página web dentro de servidores. Voy a abrir ahora, si queréis, un poquito de espacio de dudas y preguntas. Sí. Vale, ¿alguna duda al respecto? Sigo diciendo, puedo ir un poquito más básico, que sé que a lo mejor después de comer no, o es la mejor o no es la mejor ponencia precisamente, pero bueno, es verdad que a mí esto me apasiona mucho y creo que es bastante resolutivo. A lo mejor ahora mismo os puede haber parecido un poco tal, pero cuando necesitéis solucionar cualquier tipo de problema de esta página web, el tener estos códigos a mano es bastante agradable. Ah, claro. Si alguien quiere preguntar, le pasamos el micro. Sí, si alguien quiere. Ahora mismo. Si lo tienes ahí. Escuchen todos. ¿Podéis activar el micro? Hola. Sí. Sí, mi pregunta a lo mejor no puede ayudar a mucha gente, pero no sé, creo que puede ser interesante. ¿Habría alguna posibilidad para competidores que nos intenten, digamos, plagiar parte de la web o llámale competidores tipo asiáticos, ¿no? Si nosotros, nuestra forma de trabajo es para nuestras ventas es a nivel España-Europa, a lo mejor no nos interesa que venga un asiático de donde sea y nos pueda plagiar texto o plagiar ideas o plagiar lo que sea. Y a lo mejor puede haber una manera de evitar que un usuario que esté en Asia nos pueda visitar nuestra página web. ¿Eso se puede hacer? ¿Lo recomiendas? Hay formas, lo que pasa es que aquí ocurre, como han explicado en la ponencia de antes, ningún WordPress es seguro, y esto no es por cuestión de WordPress, ninguna página es segura. Esto seguro que lo habéis escuchado algunas veces con vuestras propias casas. Tú puedes hacerlo más seguras que otras y menos apetecibles de entrar. Hay varias formas de prevenir. Por ejemplo, tú puedes prevenir el hot linking, que el hot linking es que directamente pongan imágenes de tu página web. Esto se puede hacer desde el medio del servidor y esto, pues bueno, prevendría bastante. Luego hay cosas que esto no sería por medio del servidor, sería por medio de JavaScript, que por ejemplo puedes evitar que te copien el contenido, es decir, que cojan, lo seleccionen y lo copien. A mí esto no me gusta del todo aplicarlo porque si tú, por ejemplo, estás generando un contenido de artículos o algo interesante, también le estás privando a usuarios de que puedan copiar tu contenido y decir, no, yo tengo razón porque mira lo que pone en esta página, y que peguen eso y lo copien y lo peguen tal cual. Le estás quitando usabilidad al propio usuario. Y luego hay una opción que sí que es verdad que de todas formas hay que permitirle a Google entrar igualmente, si queremos indexarlo, pero sí que tú puedes hacer, lo que pasa es que tendrías que descargar un directorio de IP por países, pero tú puedes impedir desde el servidor que, por ejemplo, entre cualquier persona en concreto de China y bloquearle el acceso totalmente a cualquier persona de China. Ahora, aquí echa la ley, echa la trampa. ¿Puede alguien de China utilizar un VPN desde España, copiarlo y pegarlo tal cual? Sí, es verdad que va a ser menos apetecible que copiar otra página o otro contenido. Ahora, es verdad que mientras tengas una página pública, al final siempre se va a encontrar la forma de copiártelo y suplantártelo, pero le puedes poner más trabas. Hola Carlos, gracias por la presentación y no sé si a lo mejor la duda es muy adecuada, pero ¿cómo hacer esto con Nginx? Muy buena pregunta. Sobre todo no con el redireccionamiento, sino más bien el HTTP password, el bloqueo directamente en un servidor de desarrollo. El HTTP password no lo he publicado aún, pero en el mismo GitHub donde lo he subido voy a subiros los códigos. Con Nginx, supongo que tú si trabajas con Nginx lo sabrás, pero bueno, para el que no lo trabaje y tal, Nginx funciona un poquito distinto. Uy, es que estoy peleándome con el ordenador todo el rato que se me cae. Nginx funciona un poquito distinto a Apache. Apache es el más utilizado, pero digamos que genera todo ese código, lo lee cada vez que un usuario hace una consulta. Nginx, digamos que lo preprocesa. ¿Qué quiere decir? Que primero hay que guardar toda la información, hay que reiniciar o resetear un poquito el servidor, pero tiene unos códigos distintos. ¿Qué pasa? No tiene un htaccess, como puede tener Apache, pero tiene un archivo en el servidor que se llama nginxconf. Aquí, por ejemplo, dentro de la propia herramienta que yo dije que tenía aquí, lo de las reediciones, que a lo mejor a ti no te resuelve, pero para el que lo quiera saber, lo puede ver. También tenemos un generador de redirecciones que, bueno, te hace exactamente lo mismo, pero como veréis, el código es distinto. Yo aquí lo que ahorro es que lo tengáis que saber. Ahora, respecto a cómo acceder, y perdonad que me hago un poquito de autobombo, pero es que como tengo el código aquí ya directamente, a ver, tengo aquí Nginx.
Mira, bloquear aquí una web con contraseña. Fíjate, sí que lo tengo el código aquí accesible. Con Nginx sería básicamente así. Lo único que tienes que tener es un archivo htpassword, que el archivo htpassword lo que es básicamente un archivo donde estás poniendo tu usuario y tu contraseña. Y tienes que decir la ruta en concreta donde está ese archivo. Entonces, bueno, sería lo mismo, pero le pones este location en nginxconf. Es decir, podía hacer preguntas más básicas también, que no pasa nada, pero que lo digo para no asustar al resto, y también podía hacerlas del mismo estilo, si esto me encanta. No, el htpass es exactamente en Apache. Mira, te voy a enseñar la diferencia con Apache. Con Apache es exactamente el mismo archivo de htpassword, pero los códigos son mucho más sencillos. Lo único que tienes que poner es la URL exacta desde dentro del servidor de dónde está el archivo. De todas formas, aquí os explico cómo hacerlo y cómo ponerlo. Sobre todo, además, os pongo un código de PHP para que en el mismo directorio pongáis un archivo de PHP y sepáis cuál es la ruta correcta. Pero en Nginx, si te das cuenta, tiene esto que es más puñetero, perdón por la expresión, con la llave. Y además, Nginx tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que es un poquito más rápido, bueno, o más rápido según se mire, que Apache. La diferencia, sobre todo para los SEOs, primero, que los cambios no son inmediatos, y segundo, que es más difícil de trabajar, a nivel de que los códigos son más complejos, lo han hecho más difícil por el motivo que sea. Entonces, es donde está la desventaja. Ahora, todo lo que se puede hacer con Apache se puede hacer perfectamente con Nginx. ¿Dudas de aplicaciones, cosas que se pueden hacer? Sí, se puede hacer también lo que decía de parámetros, pero hacer no index o no index no follow. Correcto, se puede hacer. A ver, esto lo que pasa es que sería un poquito más liada, pero sí que tú puedes hacer, igual que te estás haciendo. Aquí es que creo que lo he quitado. Vale, lo tengo aquí en los apuntes. Igual que tú estás haciendo aquí un rewrite con y tal, tú lo que puedes hacer es, con el query string, decir que con el request, en vez de un request, sea un query, ¿vale? Entonces tú puedes decir que todos los que tengan el query con esto, en concreto con este parámetro, sea directamente no index. Esto, por ejemplo, puede ser muy útil para las páginas que tienen un buscador propio dentro de la página, que no quieras que ese buscador que esté utilizando el usuario sea indexable. De esta forma te ahorras el poner la metaetiqueta en particular, porque puede ser que la página en sí sea indexable, pero el parámetro que te genere esa página no lo quieras indexar. Entonces estaría esa opción también. Para evitar ataques de buscador, ¿no? Que te colapsen el buscador. Sí, por ejemplo, se puede evitar que te ataquen el buscador. Es que esto, con lo de los parámetros que están preguntando, además es bastante curioso, porque el parámetro lo puede generar un usuario. ¿Qué ocurre? Que esos parámetros Google los puede entender como páginas totalmente distintas. Entonces hay muchas veces que te pueden hacer ataques con palabras malsonantes o palabras utilizando el buscador que, como las tengas indexables, no tengas el canonical bien configurado, y a veces con el canonical bien configurado, porque el canonical es simplemente un yo prefiero que, pero Google hace lo que quiera, corremos esos riesgos. Con esto lo podemos evitar. ¿Qué es lo que no podemos evitar con el servidor? Los ancla. ¿Qué quiere decir el ancla? Esto de aquí, y es por una cuestión sencilla. Cuando yo, por ejemplo, le di aquí y voy a este bloque en concreto, se me pone una almohadilla y ahora se power para llevarme a eso. Esto no lo podemos evitar, de todas formas Google no lo rastrea. ¿Por qué? Porque esto es una cosa que solo se genera de cara al usuario, no se genera de cara al servidor y de hecho Google lo ignora. Por lo cual, no hay hago indexable esta parte o redirecciono esta parte en concreta. Se podría redireccionar, pero como he dicho que es del usuario, se puede redireccionar por JavaScript. A nivel de Google no afecta en nada. Sí, de hecho, mira, esto es lo que he enseñado aquí antes, pero de hecho verás cómo lo tengo en mi propia página web, no tengo problema en enseñarlo, pero esto lo tienes aquí, en el HTAccess. Aquí, por ejemplo, he puesto este listado, que he puesto un listado, no te recomiendo bloquear a Googlebot, a Textbot y tal, pero si, por ejemplo, me meto en mi propia página, que aquí lo tengo configurado, por ejemplo, yo tengo bloqueado Skimming Frog. ¿Por qué? Claro, y ya no solo para competidores, para que no me saturen la página, porque claro, si de pronto estoy hablándole a varios alumnos míos de mi página, si le pasa esto, si rastreas,
Claro, se ponen todos a rastrear y me saturan la página. Entonces, bueno, por lo menos que cambien el user agent, que lo trabajen un poco con lo aprendido y tal, le pueden cambiar el user agent, pero por ejemplo, yo tengo a SEMrushBot, no lo utilizo, mientras no lo estoy utilizando, ¿para qué quiero que me rastree? Tengo OnCloud quitado, tengo Xenu, tengo eso y algunos bots que me han perjudicado la página. Es verdad que esto es una lista que se me ha ido acumulando. Yo, de todas formas, no recomiendo por lo general bloquear user agents, que no se estén molestando, pero cuando se empiezan a molestar, pues sí que, ¿para qué voy a saturarme la página con un servicio que no estoy utilizando yo o que no me interesa que me lo rastreen? Luego hay una configuración bastante curiosa, perdona, es que yo también me lío un poco a hablar, que por ejemplo se puede hacer, y esto lo enseño aquí, también se puede hacer por medio de servidor, que no sé si os ha pasado alguna vez que os habéis metido en Google Imágenes, buscáis una imagen y cuando la intentáis descargar resulta que mide 200 por 200 cuando a lo mejor estáis buscando en imágenes grandes y te tienes que meter dentro de la página web para poder descargarte esa imagen grande. Esto es una táctica que funciona bastante bien en los blogs que monetizan porque tienen anuncios, porque no le interesa, por ejemplo, trabajar en unas estadísticas y que de pronto venga un usuario, se descargue esas estadísticas y lo utilice para consumo propio. A mí, por ejemplo, me interesa que cuando hago eso se metan en mi web, vean mi web, se traguen mi anuncio y ya pues, puedan descargar y puedan ver el contenido que he generado, que para eso me ha costado generarlo. Y en este caso Google además aprueba esta práctica que se le llama vínculos intercalados o tal, la traducción que hicieron fue horrible. Pero básicamente aquí tengo un artículo donde lo explico todo y el código sería básicamente este. Entonces, bueno, no me he puesto a liarlo con esto para no alargar la ponencia de más, para no alargar el taller de más, pero lo tenéis en la bibliografía. ¿Tiene algún riesgo hacer estas modificaciones en el HT Access? Bueno, todo tiene cierto riesgo. El riesgo, por ejemplo, es aplicarlo y no revisar el código antes de subirlo a producción, que te puedes cargar la web, que es lo primero que he hecho al principio. En el caso de esto en concreto de cara a Google, no, porque es una cosa que además está dentro de su propia documentación. Bueno, espérate que la documentación lo tenía la bibliografía por otro lado, pero... Lo que pasa es que ellos hicieron el artículo, pero no lo extendieron especialmente. Pero, a ver si está por aquí. Esto es de la propia documentación de Google. Aquí. Esto es parecido a lo que he dicho antes. Lo que pasa es que, claro, la información que te ponen aquí no te dicen ni el código, ni cómo desarrollarlo, ni tal. Pero... básicamente te dicen que pongas el encabezado 204 y que funcione. Básicamente, esto es lo mismo que había comentado antes del hot linking. Esto no es solo para Google. Esto lo que tú puedes hacer que en vez de un 204 sea un 404 y cuando alguien quiera poner una imagen en su web que sea de tu URL, le saca un 404. O hay gente que hace troleos y pone una dirección 301 a una imagen en plan de no me copies, vete a mi página web, por ejemplo. Entonces, esa sería la configuración. Yo lo he probado en páginas, no lo he probado en todas porque no en todas posicionamos por imágenes, nos interesan tanto las imágenes en nuestros proyectos, pero en las páginas que lo hemos probado sí que nos ha funcionado y a nivel de Google, las imágenes que estaban indexadas, recordad que esta modificación solo afecta a imágenes, estaban en primeras posiciones sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que nos mejoró muchísimo el CTR, que quiere decir que las imágenes que nos descargaban los usuarios de Google Imágenes ni las notábamos, ni las veíamos, ni sabíamos nada de eso. Pero cuando empezamos a hacer esas implementaciones sí que notamos en las analíticas que más gente se metía en nuestra página web y que de pronto empezaban a subir las visitas por Google Imágenes. Yo esto sobre todo lo recomiendo en páginas de estadísticas que trabajen mucho las propias imágenes. Has comentado que un disallow en el robot no nos garantiza de que un robot verdaderamente entre. Cuando lo haces en el HT Access, ¿estamos garantizados de que ningún robot...? De que un robot con ese user agent específico no puede entrar, de ninguna forma. Es decir, totalmente prohibido, no. Es decir, la única forma que podría es si Googlebot de pronto se decide llamar Beambot. Y, claro, pero, por ejemplo, Googlebot no lo va a hacer. Un crawler malicioso, si sabes que ese user agent específico, no te va a entrar. Entonces, puedes probarlo lo que quieras, que como es una modificación de servidor, y básicamente, tú cuando entras en una página web y cómo funciona un servidor y tal, yo soy un usuario con mi navegador y yo
entro en esta URL. En esta URL lo que hago es que le estoy pidiendo una información de, oye, ¿qué contenido me puedes dar? Pero yo, para poder decirle qué contenido me puedes dar, es como tú vienes con tu identificación. Este es mi nombre, esta es mi IP y esto es tal. Entonces tú desde el servidor puedes decir, no, a los que tengan este IP, fuera. A los que tengan este nombre en concreto, fuera. Entonces, tú con Google puedes hacer modificaciones. Por ejemplo, digo Google porque es el usuario más conocido y tal. Tú puedes hacer modificaciones. De hecho, sigo diciendo eso, normalmente es cloaking. Pero, por ejemplo, tú puedes hacer modificaciones como que había hecho antes con un medio. Los medios que tienen suscripciones de pago lo hacen. Lo que hacen es, si tú eres Googlebot y vienes con las IP de Googlebot, tú, en concreto, sí que puedes ver mi contenido de pago. ¿Por qué? Porque lo puedes rastrear y me puedes indexar. Ahora, si no tienes estas características, no entras. Es decir, lo puedes hacer tanto a favor como en contra. Sí, hay una duda por ahí. Hola, Carlos, ¿qué tal? Yo te quería preguntar, con todas estas nuevas herramientas que están sacando para inteligencia artificial y generar contenidos, y hay algunas que, digamos, que scrapean un poco la SERP para luego coger todo el contenido de esas páginas y redactar una variación de ese contenido para un artículo, ¿no? Y ya la verdad que hay algunas herramientas que te estructuran todo perfectamente, cabezados y todo. ¿Sabes si hay alguna forma de bloquear ese pequeño, o sea, esa IA mediante robots o algo así? Como si fuera un ChatGPT bot o algo así. A ver, tú puedes impedir que el user agent de un chatbox o de una inteligencia artificial entre en tu web. En tu web no te va a poder copiar nada. Ahora, si lo que está copiando es la información antes de Google, si lo que está copiando es las SERPs, la única forma que tendrías de evitarlo, que no te lo recomiendo porque entonces también lo evitas de cara al usuario, es poner un data no snippet o un no snippet. Explico las diferencias, ¿vale? Si tú pones un no snippet en el MetaRobots, tú impides que toda la página pueda tener algún contenido en la metadescripción. Si tú pones el atributo data no snippet en una etiqueta de HTML que sea un div, un section, tú puedes impedir, que esto también os lo recomiendo bastante, yo lo implemento mucho, que lo pongas en... Es decir, que tú, por ejemplo, imagínate que tienes una cosa de suscríbete a no sé qué. Tú puedes impedir que ese texto en concreto aparezca en la SERP. Pero claro, si te lo copian la información de otro sitio donde te han sacado la información, está más difícil. Con el servidor puedes controlar todo, pero de tu página. Detectas el nombre... Uy, perdón, es que... Vale, aquí entonces tendrías que saber el... A ver, tienes que saber el nombre del bot para detectar. Normalmente cuando tú tienes un identificador es raro que... No me he encontrado nunca ningún user agent que lo vayan modificando cada 2x3 porque al final esto es más programación, es más rollo que tienes que hacer. ¿Qué puedes hacer para detectar si te están rastreando la página? Esto también es más complejo, lo digo porque esto también da para un taller específico, que sería el detectar... ¿Dónde lo tengo? Esto creo que lo tengo en servidores. Sería para detectar los logs. A ver, es que he hablado un montón de veces de logs. Y aquí está. ¿Los logs qué son? Vale, esto es como una especie de analytics, para decirlo de alguna forma, que se detecta desde el servidor. Esto es un registro, como alguien que está en la entrada y apunta el nombre de todo lo que pasa. Nosotros con el logs podemos estar viendo, esto lo que pasa es que la información que está así, los logs vienen así por defecto, es bastante feo de leer. Hay herramientas, por ejemplo hay una que es de Screaming, que te dice exactamente durante todo el tiempo que haya puesto esos logs, los logs están normalmente por defecto, todo el registro que ha habido de entradas. Entonces si tú detectas un pico de un bot que se llama ChatGPT o PPGPT, que te ha estado entrando en la página, pues dice, no me fío de PPGPT. Entonces, sería una forma de detectar. Lo que pasa es que a nivel preventivo yo no recomiendo quitar user agent porque sí, por lo que pueda pasar. También hay una opción que, por ejemplo, hacen en PC Componentes que lo que evitan es el rastreo de muchas URLs de golpe. ¿Por qué? Esto primero te puede bloquear el user agent, es decir, te puede bloquear la página web. Esto también lo evitan muchos CDNs y tal, ¿no? Entonces, lo que haces es limitar la velocidad de rastreo. Quiere decir, no puedes estar navegando por todas las páginas, pum, 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 pum. Esto es una forma de navegar más de robots que de usuarios. Entonces puedes estar evitando que los robots hagan así. Ahora, cuando te toca tirar a hacer auditorías, también tienes que saber que te va a tocar o quitar esa opción
cuando vais a hacer todo el rastreo y luego volver a poner, o digamos que hacer ese rastreo como mucho más lento. Son opciones de prevención. ¿Alguna duda más? Bueno, si no hay ninguna duda más, me tenéis en LinkedIn como Carlos Sánchez, para quien que quiera tener mi contacto. Y, bueno, no sé si se puede poner la URL en algún sitio del código para que puedan descargar los códigos. Bueno, si alguno más tiene interés, te dejo aquí el QR así para finalizar. Que le echen una foto y listo. Ya está. Pues listo. Muchísimas gracias, Carlos. Un buen aplauso. Sí.